Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, correspondiente a hoy, miércoles 28 de septiembre del 2022. En esta oportunidad tenemos una invitada externa, es la doctora María Cristina López Pedraza. Ella es docente y se dedica a la paidopsiquiatría. En esta oportunidad nos va a dar una plática de bastante interés para todos, titulada Abordaje del deterioro cognitivo, según el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental, MHGAP. Doctora María Cristina López, la escuchamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Eh, Me ha tocado a mí dar la sesión del día hoy, miércoles 28 de septiembre. Me presento, soy Cristina López, soy médico, soy psiquiatra. El día de hoy les vengo a hablar acerca de el abordaje del deterioro cognitivo según el MHGAP. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el MHGAP? Para empezar, es un programa de acción mundial propuesto o publicado por la OMS, por el Departamento de Salud Mental y de Abuso de Sustancias. ¿Y por qué se hizo este programa? Bueno, se hizo precisamente para romper o para disminuir la brecha en cuanto a atención en salud mental se refiere. ¿Cuáles son los objetivos? Fortalecer el compromiso de los gobiernos, los organismos internacionales y otros interesados directos de aumentar la asignación de recursos financieros y humanos para la atención de los trastornos mentales, neurológicos y consumo de sustancias. Asimismo, lograr una cobertura mucho mayor con intervenciones clave en los países de ingresos medianos y bajos. Esta publicación desde 2008 ha tenido sus modificaciones. Ahorita tenemos la segunda versión publicada desde 2015, ¿no? Fue orientada, la primera publicación iba dirigida precisamente a avanzar hacia las metas de plan integral según la OMS para las metas o para lo que en algún momento se tenía contemplado en el periodo de 2013 a 2020. Ahorita lo utilizan muchos países, más de 90 países en varios idiomas, y aquí en México, bueno, no somos ajenos. Estamos utilizando este programa, este MHGAP, va dirigido precisamente a primer y segundo nivel de atención. Entonces, bueno, hablando específicamente de primer y segundo nivel de atención, ¿qué es lo que se necesita tomar en cuenta para contemplar la atención en cuanto a deterioro cognitivo o, como lo mencionan en este programa, demencia? Si bien el HRI no es como tal un hospital de primero ni mucho menos segundo nivel, sí vale la pena conocerlo. ¿Por qué? Porque muchos centros de salud, muchos hospitales están utilizando este programa y nosotros debemos tener el conocimiento suficiente para saber cómo están diagnosticando los deterioros cognitivos o específicamente demencia, ¿vale? Y bueno, según este programa, ¿cómo define la demencia? La demencia para ellos es un síndrome crónico y progresivo debido a cambios en el cerebro. Si bien puede presentarse a cualquier edad, es más común en las personas mayores. Causa importante de discapacidad y dependencia en las personas mayores en todo el mundo. Aparte de el problema como tal de la memoria, también la discapacidad y por ende la dependencia hacia la familia es un tema importante y se aborda también aquí en este programa, ¿no? El cómo abordar también el cuidado, cómo educar a la familia, ¿no? Para tener una mejor atención y poniendo una mejor calidad de vida en los adultos mayores, ¿no? La demencia tiene repercusiones físicas, psicológicas, sociales y económicas en ellos, en los cuidadores, las familias y la sociedad en general, ¿no? Estas láminas que les voy a presentar son precisamente del MHGAP. Se los presento, cómo lo, en cierta medida, cómo lo plasma, ¿no? En cuanto a diagnóstico, atención, psicoeducación a la familia. Sí, es muy amable este programa, esta publicación del MHGAP, porque prácticamente se maneja basado en algoritmos. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Primero viene un panorama breve, en donde
viene contemplada la evaluación y nos señala que evaluemos al paciente para detectar los signos de la demencia. Y pide verificar si hay otra explicación de los síntomas que presenta el adulto mayor, si hay otros problemas médicos, si hay síntomas conductuales o psicológicos, para descartar otros trastornos mentales, neurológicos y o de consumo de sustancias. Evaluar la necesidad de los cuidadores, es decir, todo el panorama social, para llegar de la evaluación al manejo, plasmado en protocolos. De ahí ver en qué modelo o en qué protocolo puede encajar nuestro adulto mayor. Si tiene o requiere intervenciones psicosociales, que muy probablemente sí, y las intervenciones farmacológicas. Si se dan cuenta, primero son las intervenciones psicosociales, antes de las intervenciones farmacológicas y de ahí el seguimiento. Para la evaluación, ¿qué se toma en cuenta? Las manifestaciones comunes de la demencia, como ven, plasma ciertos consejos que se puede dar al evaluador, al clínico, que se tome en cuenta, por ejemplo, evaluar directamente a la persona por pruebas de memoria, que digamos las pruebas más comunes que se le pueden dar al adulto mayor son el mini mental de Folstein, también está el MoCA, otros instrumentos como la escala de depresión en el adulto mayor, que es el GDS o Yeshabash. También hay escalas para evaluar las actividades de la vida diaria, como por ejemplo el Autoni-Brody, el CATS y el BART, ¿no? También otros consejos que dan, ¿no? Entrevistar al informante sobre el comportamiento, sobre lo que ha pasado, ¿no? En cuanto al adulto mayor y al inicio del deterioro de la memoria, ¿no? ¿Qué se puede ver en la demencia, ¿no? Puede haber disminución o problemas de la memoria, olvidos graves y de la orientación, problemas conductuales, problemas del estado del ánimo, problemas que no tenía antes el adulto mayor, apatía, irritabilidad, una pérdida del control o de la estabilidad emocional y dificultades para llevar a cabo las actividades que antes llevaban a cabo, ¿sí? Por eso también es importante, aparte de que se entreviste al paciente, se le entrevista al familiar, también se haga de complemento pues estas escalas que les mencioné, ¿no? Evaluar a la persona, ver si se tiene como tal un problema de memoria. Si eso es así, hacernos la siguiente pregunta: si tiene la persona dificultades para desempeñar roles o actividades claves, que es lo que estábamos evaluando anteriormente. Si es así, ¿qué es lo que vamos a hacer? En caso de que no se encuentren como tal estos problemas de memoria o dificultad para desempeñar roles, entonces probablemente no estemos ante un problema de deterioro cognitivo o de demencia y se pueda tratar de algún otro trastorno mental, neurológico o de consumo de sustancias. ¿Qué otras explicaciones podemos tener para los síntomas? Bueno, aquí, como les dije, viene el algoritmo, ¿no? Ha estado presente los síntomas de deterioro de memoria y de disfuncionalidad durante al menos 6 meses, ver si eso no se debe a una depresión, ¿no? En dado caso de que no sea así, si es una aparición abrupta, puede ser que se explique por otra patología, como por ejemplo el delirium, o lo que comúnmente se conoce como un estado confusional agudo, ¿no? Aquí vienen otros consejos médicos, por ejemplo, delirium, que les estaba explicando, es un estado mental fluctuante y transitorio, que puede deberse por una causa no necesariamente psiquiátrica, puede ser una causa médica, como por ejemplo infecciones, problemas cardiovasculares, ¿no? Y que se tiene que descartar antes de llegar al punto de el diagnóstico de una demencia. Como ven, el diagnóstico de la demencia no es tan fácil de hacer. Se tienen que descartar otras cosas. Después hay que evaluar al paciente para detectar otros problemas médicos, es decir, ver si no tiene antecedentes de hipotiroidismo, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, si no hay antecedentes o en el momento se asocia a un traumatismo cráneoencefálico. La edad también es importante, si tiene menos o tiene más de 60 años antes de la aparición de los síntomas. Si eso es así, entonces muy probablemente no se trate como tal de un cuadro cognitivo o de una demencia, se tiene que averiguar la causa. Si eso, si vemos que a pesar de buscarle o de
revisar a nuestro paciente, no hay ninguna causa aparente, seguimos con el protocolo, ver si hay antecedentes de desnutrición, si hay anemia, puede haber alguna privación, por ejemplo, de hierro, o si tienen problemas por consumo de sustancias también, ¿no? Ver sobre todo el alcoholismo, puede dar este tipo de episodios, entonces se tiene que descartar y se tiene que tratar, ¿no? Si se tiene factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, hipertensión, problemas de colesterol, diabetes, cardiopatías, ¿no? Primero se tiene que derivar al especialista antes de hablar de un problema como tal de demencia. En conjunto con esto, con la evaluación al paciente, se necesita evaluar a los cuidadores. ¿Cómo está el ambiente? Aquí un consejo médico. ¿Quiénes son los principales cuidadores? ¿Quiénes prestan atención al adulto mayor? ¿Sí? Si solo es una persona, si se van rolando, o si hay varias personas y solamente hay una, y si es de difícil manejo, si con un cuidador se tiene más dificultad que con otro, si nuestro adulto mayor se deja eh, tratar o cuidar por alguien en especial, a diferencia de otros, ¿no? Si este cuidador tiene dificultad para hacer frente a los problemas, hay que investigar ciertas intervenciones psicosociales. Si este cuidador se está desgastando, está teniendo un problema del ánimo por el cuidado a su adulto mayor, ¿no? Nos manda precisamente esta guía a evaluar si no hay síntomas depresivos en nuestro adulto mayor, ¿no? Y nos manda a los módulos. Antes que nada, el MHGAP se divide en módulos, ¿no? Entonces hay un módulo depresión, hay un módulo trastornos psicóticos, este es el módulo demencia. Entonces, si en algún momento nuestro cuidador o nuestros cuidadores tienen algún problema de o síntomas sugerentes de depresión o de ansiedad, lo que se necesita hacer es hacerle la evaluación de la depresión según el MHGAP en su módulo depresión, ¿no? Después de eso, el cuidador afronta una pérdida de ingresos o gastos adicionales, hay que explorar opciones de apoyo económico local, es decir, darle todo el apoyo desde el punto de vista no solo biológico, sino también social, ¿sí? ¿Tiene la persona alguno de los siguientes síntomas conductuales o psicológicos de la demencia, empezando o más bien regresando con nuestro adulto mayor? Aparte del problema de memoria, aparte de nuestro problema también de dependencia o de deterioro en su funcionalidad, tiene síntomas conductuales como por ejemplo que si de repente deambula, si vaga por toda la casa sin tener un objetivo, si de repente me altera horas de la noche, es decir, se mantiene despierto o de repente se quiere dormir en el día y en la noche está inquieto, si se agita, si se torna agresivo, si empieza a tener alucinaciones, sobre todo visuales. Es muy común que en los deterioros cognitivos se tengan alucinaciones visuales. Si se tienen ideas delirantes, sobre todo de robo, empiezan pensando que los hijos le toman cosas, precisamente en estos olvidos empiezan a tener este tipo de explicaciones que llevan a los delirios. Mis hijos me toman dinero, es que yo dejé tal cosa aquí y me la tomaron, es que viene el vecino y agarra mis cosas, me roban, es lo más común. Si hay problemas de ansiedad o explosiones emocionales, perdón, incontrolables, episodios de ira y sobre todo conductas que llevan a una alteración en su juicio, entonces seguimos o nos vamos a los protocolos, ¿sí? También hay que evaluar si hay riesgo como tal de conducta suicida. Esto es sobre todo muy común en los primeros estadios o al inicio del cuadro cognitivo, demencia. Se puede llegar a tener riesgo suicida. Si eso es así, nuestro MHGAP, que es lo que nos indica que nos vayamos al módulo de suicidio. En el manejo, como ven, hay dos protocolos. Si tenemos un deterioro cognitivo o demencia sin síntomas conductuales o psicológicos y con síntomas conductuales o psicológicos. Vámonos al primero. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Dar psicoeducación a los cuidadores, a las personas que están alrededor de nuestro adulto mayor. Alentar a los cuidadores a que lleven intervenciones para mejorar el funcionamiento cognitivo en nuestro paciente
promover la independencia, el funcionamiento y la movilidad. Es decir, de repente por compensar las fallas cognitivas de nuestro adulto mayor, muchos cuidadores tienden a hacer cosas que el adulto mayor todavía puede hacer, como por ejemplo comer por sí mismo, vestirse por sí mismo, bañarse por sí mismo. Entonces, dentro de la psicoeducación se trata de que el adulto mayor siga siendo independiente, ¿no? Y que tenga esta información el cuidador para no solamente promover la autosuficiencia todavía del paciente, sino que evitar que los cuidadores caigan en un desgaste. También proporcionar apoyo a los cuidadores, apoyo psicológico y psicosocial. Considerar recetar medicamentos, eso es importante, solo en los entornos donde se pueda hacer un diagnóstico específico de demencia. Aquí se habla del Alzheimer porque es la más común, aunque hay muchos tipos de demencia, de deterioros cognitivos, ¿no? Puede ser vascular, puede ser mixto, de cuerpos de Lewy, pero nuestro MHGAP se enfoca sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Seguimos con la medicación, donde se encuentra también con apoyo y supervisión, proporcionado también por especialistas, y cuando los cuidadores puedan efectuar el seguimiento para detectar avances en tratamiento, si hay mejoría relativa o si puede haber efectos secundarios. En nuestro segundo protocolo, es decir, demencia más bien con síntomas conductuales o psicológicos, se aplica el protocolo anterior más el tratamiento a los síntomas conductuales o psicológicos, es decir, la ayuda tanto psicosocial como de medicamentos coadyuvantes, ¿no? Si hay riesgo para la persona o el cuidador, considerar recetar medicamentos antipsicóticos, que es uno de los coadyuvantes precisamente para el tratamiento, si los síntomas persisten o si hay riesgo inminente de daño, y derivar al paciente al especialista cuando se amerite o cuando sea posible. Empezamos con la intervención o el tratamiento desde el punto de vista psicosocial. Algo muy importante que se necesita para los cuidadores, para la familia, es la psicoeducación. Una familia, una red de apoyo eh, enterada, educada en este sentido, es muy útil y ayuda muchísimo al paciente, sobre todo a tener una mejor calidad de vida, un buen transcurso en el cuadro de deterioro cognitivo, evita el desgaste y generalmente tienen buen resultado, ¿no? Lo primero es en la psicoeducación preguntar a las personas para detectar, las personas que están alrededor de nuestro adulto mayor, para detectar demencia, si desean conocer el diagnóstico y con quién se le debe compartir. Es uno de los derechos también, obviamente, de los pacientes, el saber el diagnóstico y sobre todo con quién se debe contar, con quién se necesita contar y hasta qué momento o hasta qué punto se necesita saber información. Adaptar, nosotros como servidores, como especialistas en salud, adaptar la explicación de la enfermedad para que se pueda comprender y retener la información. Y algo importante, suministrar información en un principio básica, no abrumarlos con tantos datos. A veces se quiere abarcar mucho en cuanto a la información que se tiene disponible sobre demencia, pero en ciertas ocasiones por lo abrumador del diagnóstico, a veces en un principio puede ser que no se tome tanto detalle de lo que se está diciendo, ¿no? Se puede dar incluso a cuentagotas conforme vaya avanzando en la atención, conforme se vaya dando el seguimiento y las evaluaciones constantes, ya es cuando se sigue dando o se sigue suministrando la información, ¿no? Algo importante y que se necesita aterrizar en la familia, en los cuidadores principales, ¿no? La demencia es una enfermedad del cerebro y tiende a empeorar con el transcurso del tiempo. Y aunque no existe alguna cura, se puede hacer mucho para ayudar y apoyar a la persona y a su familia. Va a haber muchas inquietudes y comportamientos específicos, pero también se pueden manejar a medida que se lleguen a presentar. Se puede hacer mucho para que la persona se sienta más cómoda y para que el prestar apoyo sea menos estresante para el cuidador y para la familia.
¿Hay que tratar los síntomas conductuales y psicológicos? Si están presentes, sí. Identificar y tratar los problemas de salud física que pueden afectar el comportamiento. En nuestros adultos mayores, bueno, más bien en la atención a nuestros adultos mayores, de repente lo más típico es lo atípico. ¿Qué quiere decir? De repente problemas como infecciones no tienen una presentación peculiar como con un adulto joven. No cursan de repente con fiebre, no cursan con tos, no cursan con problemas urinarios, ¿no? En caso de las infecciones, de repente pueden cursar con problemas conductuales, pueden cursar con episodios confusionales. Entonces hay que identificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Investigar si hay dolor, si hay infección precisamente durante el examen físico que se le pueda hacer al paciente, ¿no? O incluso entrenar a los cuidadores para identificar, ¿no? Si duele la garganta, si hay algún punto en donde haya alguna incomodidad, ¿no? Y en dado caso que se necesite derivar al especialista, ¿no? En dado caso que sí haya eso, nuestro MHGAP nos indica derivar al módulo APE. ¿Qué es el módulo APE? Es el módulo, en pocas palabras, de estilos de vida saludable. O sea, ¿qué se necesita tomar en cuenta en cuanto a alimentación, en cuanto a estilos de vida, en cuanto a salud en general, para evitar lo más que se pueda recaídas desde el punto de vista social, de alimentación y de cuidados en nuestros pacientes, específicamente en nuestros adultos mayores, ¿no? Identificar los acontecimientos o factores que pueden preceder, desencadenar o intensificar comportamientos problemáticos, sobre todo en estadios intermedios. A veces nuestro adulto mayor es muy susceptible a cambios, que puede ser que vayan a un centro comercial con mucha gente, puede ser que estén constantemente cambiando de domicilio y eso llega a suceder eventualmente. Los hijos de repente se turnan para cuidar al adulto mayor y a veces lo hacen de una manera muy rápida, ¿no? Digamos cada semana, cada 15 días. Entonces, en lo que mi adulto mayor se está adaptando al espacio en el que está, eh, otra vez llega el cambio y trata de adaptarse. Y eso a veces da síntomas conductuales, síntomas psicológicos y episodios confusionales, ¿no? Si llega a suceder eso, eh, se trata lo más que se pueda de evitarlo o de modificarlo. A lo mejor no cuidar a cada hijo cada 15 días, a lo mejor lo cuidará cada mes para evitar precisamente estos síntomas conductuales o psicológicos, ¿no? Modificar los factores, como les comenté, adaptaciones ambientales, cosas tan sencillas que de repente se pueden hacer, ¿sí? Promover estrategias tranquilizantes, calmantes, y ahorita vamos a esto. En las adaptaciones ambientales, por ejemplo, y ya lo hablaremos un poquito más adelante, incluso adaptaciones de arquitectura, ¿no? A veces nuestro adulto mayor, aunque sea su casa, se llega a confundir, se llega a perder, ¿sí? Cosas tan pequeñas como, por ejemplo, el poner letreros, de decir, no, este no es el baño, baño aquí, cuarto de mamá, cuarto de hijo, cuarto de nieto, cocina. De repente llegan a ser muy útiles para los adultos mayores. Esta no es salida, este es el garage, esta sí es la salida. A veces los tranquiliza y evita que se desorienten más, porque un adulto que de repente se desorienta y se confunde, llega a agitarse y llega a tornarse incluso agresivo porque no sabe del entorno, él simplemente se está defendiendo. Y precisamente llegando a las estrategias tranquilizantes, son actividades calmantes, actividades que los puedan distraer, ¿no? Sobre todo cuando se sienten agitados, como escuchar música, el de repente recurrir a alguno de los hijos de los cuidadores que los puedan tranquilizar, con que tenga paciencia para conversar con nuestro adulto mayor, actividades como por ejemplo juegos de mesa, actividades lúdicas que le pueda ayudar a nuestro adulto mayor para que pueda estar tranquilo en su entorno lo más que se pueda, ¿no? Promover el funcionamiento también adecuado en las actividades de la vida diaria y la comunidad. Eso es algo muy importante de nosotros como también
profesionistas de la salud. Hay que ver intervenciones que promuevan el funcionamiento adecuado en las actividades y eso en cierto sentido también se aterrizan en este módulo APE que les comentaba, que son atención y prácticas esenciales en salud. Son buenas prácticas, por así decirlo, para tener estilos de vida saludables, ¿no? Planear actividades que potencien al máximo actividades independientes, que mejoren las funciones, que ayuden a adaptar y a desarrollar habilidades y reducir al mínimo la necesidad de apoyo. Facilitar el funcionamiento y la participación de la comunidad, incluyendo a las personas y sus cuidadores en la planificación y ejecución de todas estas intervenciones. Como ven, de la familia ya pasamos al área de comunidad, a lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿De qué echamos mano para que mi adulto mayor pueda seguir teniendo sus actividades, seguir siendo funcional y que en cierta medida no se sienta excluido de la comunidad? Porque llega a suceder desafortunadamente en cuanto empieza el deterioro cognitivo, en muchas ocasiones se llegan a, lo decimos así, a desaferentar, se llegan a aislar de su núcleo social, de su núcleo comunitario y se reduce solamente a la intervención familiar. Y no, de lo que se trata es lo contrario, de que siga estando en la comunidad, que siga estando presente mi adulto mayor, ¿no? Prestar ayuda en colaboración con instancias sociales disponibles, ¿no? Proporcionar asesoramiento para mantener habilidades para el aseo personal independiente, ¿no? Mantener seguro el entorno doméstico para reducir el riesgo de caídas, informar a los familiares que es importante mantener despejado el piso y recomendar hacer adaptaciones. Era lo que les comentaba hace ratito, hacer modificaciones arquitectónicas incluso. Si vemos que el piso de la casa de nuestro adulto mayor es resbaloso, tal vez no haya tanto presupuesto en la familia como para cambiar un piso, pero a lo mejor ciertas etiquetas que son un poco rasposas pueden ayudar un poquito. El calzado de nuestro adulto mayor que no sea resbaloso, ¿no? Tener áreas despejadas precisamente, no tener cosas en el piso, no tener tantas, de repente tienen plantitas o de repente tienen algunas otras cosas, permitir lo más que se pueda el paso, sin hacer tantos cambios tampoco, porque acordémonos que nuestro adulto mayor es susceptible a cambios. A lo mejor una modificación discreta y paulatina de la sala para que sea más accesible o del baño, a tener, por ejemplo, estas agarraderas que de repente pues, funcionan muy bien, ¿no? En las paredes para que se agarre mi adulto mayor y no se resbale y no se caiga. Algún tapete en el baño para evitar, ¿no? Y también nuestras caídas, ¿no? El uso de rampas, si se permite o si la estructura o la casa lo permite, tenerlos o hacer estas rampas y ya en, digamos, un cambio, una modificación más importante. Si nuestro adulto mayor está en un primero o segundo piso, su habitación, bajarlo paulatinamente al piso más abajo para evitar precisamente este tipo de accidentes sin que pierda su funcionalidad. Aún así, no impedir que suba o baje escaleras, pero que sea el menor número de veces posible, ¿no? Avisos de señalización, como les dije, ubicaciones clave, baño, sala, cocina, recomendar actividad física y ejercicios para mantener la movilidad. Es muy importante. Los adultos mayores, cuando bajan de peso, no bajan a expensas de grasa, bajan a expensas de músculo. Entonces, eso hace que, sobre todo las piernas, los miembros inferiores, lleguen a disminuir en cuanto a fuerza, ¿no? Y teniendo a nuestro adulto mayor más activo, se evita esta pérdida de músculo, ¿no? Tratar los déficits sensoriales, es decir, si mi adulto mayor tiene problemas para ver o tiene problemas de audición, tratar de compensarlo lo más que se pueda con algún aparato para la audición o para actualizarle sus gafas o sus lentes. Eso es muy importante porque entre mayor sea el déficit sensorial, mayores episodios confusionales va a tener y va a tener un riesgo, por ende, de un mayor avance en su deterioro cognitivo. Y si es factible,
si el medio también social lo permite, si el medio comunitario lo permite y hay lugares en donde pueda tener terapia ocupacional, se puede echar mano de esto. Incluso hay algunas instituciones que funcionan como casas de día. Podemos llevar, a lo mejor no diario a nuestro adulto mayor, pero por lo menos una vez a la semana. ¿Para qué? Para que siga conviviendo, siga estando en comunidad, siga estando activo y tenga esta terapia ocupacional dirigida precisamente a la preservación de sus funciones en la medida de lo posible. Otra intervención es alentar a los cuidadores para suministrar con regularidad información de orientación a nuestro adulto mayor. Es decir, todo el tiempo decirle a nuestro adulto mayor qué día es, qué hora es, qué estación del año es, quién es él, quiénes son sus hijos, quiénes son sus nietos, ¿sí? Para que la persona se pueda mantener orientada, usar materiales como periódico, como radio, televisión, fotografías, para seguirlo teniendo en el aquí y el ahora. Usar comunicación práctica, sencilla, oraciones sencillas y breves y claras. ¿Por qué? Porque entre más se le explique o trate de explicar al adulto mayor, de repente tiende mucho a confundirse o a perderse, ¿no? ¿Qué otra intervención? Tratar de reducir al mínimo ruidos. Probablemente sí es muy común que nuestro adulto mayor tenga la televisión alta. ¿Por qué? Porque tiene este problema de audición, pero en lo más que se pueda reducir, ¿no? Ruidos de fondo, ¿no? Para evitar esta agitación, para evitar inquietud, ¿no? Escuchar a nuestro adulto mayor lo que quiere decir y mantener sencillas las cosas, evitar cambios en la rutina, como les decía, evitar exponer a lugares en los que no está familiarizado y que le pudieran causar confusión, viajes muy largos, viajes de muchos días, de repente sí puede confundir o agitar o inquietar a nuestros adultos mayores, ¿sí? En el apoyo a los cuidadores, evaluar las repercusiones de todo esto sobre el cuidador, ¿sí? Y sus necesidades a fin de garantizar el apoyo y los recursos para su vida familiar, su empleo, actividades sociales y salud. Reconocer que puede ser frustrante y estresante atender a personas con este padecimiento, motivarlos a respetar la dignidad de las personas y evitar mostrar hostilidad. De repente se cae en desgaste, detectar en qué momento se está cayendo en desgaste. Y una forma de detectarlos es ver el trato. Si en algún momento está cayendo en actitudes hostiles, en actitudes, digamos, un poco agresivas incluso, detenernos un poquito y detectar qué es lo que está pasando, ¿no? Alentarlos a que busquen ayuda si tienen estas dificultades y suministrar información con respecto, como les decía, con respecto a la demencia, teniendo presente los deseos de la persona que están cuidando, ¿no? Impartir capacitación y apoyo en habilidades, por ejemplo, manejar un comportamiento difícil de ser necesario. Hay terapias también de grupo en algunas instituciones, por ejemplo, en Fundación Alzheimer, también y en otras asociaciones, en donde en estas terapias de grupo se da capacitación, pero también se da apoyo, ¿no? Entonces, tener esta puerta abierta de instancias sociales para ayudar a nuestros cuidadores, ¿no? Prestar apoyo práctico, ¿no? En el servicio del cuidado en el relevo del hogar, es decir, tratar de organizar lo más que se pueda a los cuidadores para evitar el desgaste de uno o de dos, tal vez distribuir un poco el apoyo. En algunos casos hay cuidadores o hay hijos que de repente no pueden ayudar con presencia para apoyar, pero pueden aportar de forma monetaria. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, se puede echar mano de a lo mejor contratar a alguien, ¿no? Que pueda ayudar a relevar, a disminuir la carga que se está teniendo, ¿no? Y si la persona o nuestro adulto mayor califica para alguna prestación gubernamental, apoyos económicos o apoyos sociales, pues también promover que pueda ser candidato y se le pueda dar este apoyo.
Si se dan cuenta, hasta este punto llegamos a intervenciones farmacológicas. Todo lo anterior fue psicosocial. Si a pesar de esto se identifica que se tienen todavía síntomas conductuales o psicológicos de intervención, o si a pesar de todo lo que se hizo en materia psicosocial se requiere de alguna intervención farmacológica, bueno, entonces llegaremos a este punto. No considerar en una demencia sin síntomas conductuales, no considerar administrar inhibidores de la colinesterasa o memantina para todos los casos. Hay casos en que no necesariamente se requiere. Puede ser un deterioro cognitivo todavía leve que no se requiere en primeras instancias de un medicamento para la demencia. Solo en los entornos, si no enfatiza el MHGAP, donde se pueda hacer un diagnóstico y donde se disponga de apoyo y supervisión, es que se efectúa o se da el tratamiento farmacológico. ¿Por qué lo enfatiza? Porque el MHGAP o también en otras publicaciones se ha notado que en entornos donde no hay una supervisión, donde no hay un seguimiento en el tratamiento para la demencia, prácticamente no hace mucha diferencia de si se da o no se da el tratamiento. ¿Sí me explico? Es decir, no tiene mucho sentido dar un tratamiento si no hay un seguimiento, ¿no? Y si fuera apropiado, entonces se considera inhibidores de la colinesterasa, por ejemplo, donepezil, ribastigmina y galantamina, o en su caso memantina. Y para la demencia por una vasculopatía, por ejemplo, demencia vascular, se considera solamente la memantina. Para los síntomas conductuales o psicológicos, que eran la medicación, digamos, alternativa coadyuvante, nos indica el MHGAP primero realizar intervenciones psicosociales y después de ahí ver qué síntomas conductuales se tienen, ¿no? Si se requiere una medicación antipsicótica, ¿por qué? Porque está teniendo alucinaciones, porque está teniendo mucha agitación, porque está teniendo episodios de ira, nos indica el MHGAP ir al módulo de alteraciones o de trastornos psicóticos, ¿no? Y nos dice comenzar con dosis bajas y aumentarlas lentamente, evaluar la necesidad periódica, utilizar la dosis eficaz más baja y supervisar para detectar síntomas extrapiramidales. Acordémonos que hay medicamentos como el haloperidol, como otros antipsicóticos típicos, levomepromacina, en todo caso, que pueden dar ciertos síntomas extrapiramidales, como por ejemplo rigidez, acaticia, como por ejemplo distonías, ¿no? Como disquinesias, en donde el adulto mayor pues puede sentirse más agitado, ¿no? De lo que debería ser, y se agita ya no tanto por el padecimiento, sino por la medicación. Entonces, todo el tiempo se tiene que supervisar estos síntomas o estos efectos secundarios, ¿no? Hay que promover siempre la vía oral y evitar vías invasivas como intravenosas o intramusculares, a menos que sea estrictamente necesario, ¿sí? Evitar administrar diazepam y en general cualquier ansiolítico. ¿Por qué? Porque, una, puede promover episodios confusionales. Dos, porque puede promover riesgo de caídas. Entonces, en la mayoría de los casos, se evita administrar ansiolíticos, sobre todo diazepam, porque tiene una vida media muy, muy larga. Estamos hablando de incluso 24 horas de vida. En el seguimiento, ¿no? de este cuadro o de mi paciente, evaluar para determinar si hay mejoría. Si hay, entonces continuar con el plan de manejo. Si no, entonces debe haber una intervención farmacológica o un ajuste en esta intervención. Y si es necesario, acuérdense, el MHGAP solamente se maneja en primer y segundo nivel. Si es necesario para una segunda opinión o para una opinión más especializada, se tiene que referir a tercer nivel, ¿no? Evaluar o realizar evaluaciones de rutina, ¿no? Sobre efectos secundarios de la medicación, comorbilidades, participación en las actividades cotidianas, es decir, que no se pierda esta participación de mi adulto mayor en su entorno, riesgos de seguridad, si hay síntomas psicológicos
o conductuales nuevos, síntomas depresivos y ver todo el tiempo la necesidad de los cuidadores. Y para eso hay que realizar intervenciones psicosociales todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y ya por último, les presento, esta es la guía de intervención MHGAP en su versión 2.0, publicado en 2015, 2016 me parece. Esta es la más actual. Y dentro del índice que nosotros tenemos en este MHGAP, como lo ven, está dividido en distintos módulos, desde la atención y prácticas esenciales en salud hasta el que nosotros mencionamos, que es el módulo o el capítulo de demencia. Antes de eso hay muchas otras, está depresión, psicosis, incluso epilepsia, trastornos mentales y conductuales del niño, autolesiones, suicidio, consumo de sustancias y otros que ameritan atención. Y sin más nada, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora María Cristina López Pedraza por un interesante tema como el que acabamos de escuchar. Le conferimos una constancia de su participación en nuestra sesión general y a todos ustedes que nos sintonizan todas las semanas en este ciclo de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, los invitamos a vernos nuevamente la próxima semana. Que tengan un buen día.